Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Me alegro Todo de bien, verla. sí. ¿Puedo mirar un poquito los libros, ¿Cómo sí? no? Pase. Voy a ver si hay algo de Roca. De Roca hoy no hay mucho, pero tal vez, no sé si este lo tiene. No, no lo tengo. Bueno, Justamente, Richelli, el que puso el orden prusiano. para su colección No. antirroquista. Gracias, querida. No, de nada. Bueno, Vaya para allá sí, y pagamos. Cuando terminé tercer año nacional, comencé a trabajar y estudiar al mismo tiempo, rendía las materias libres. Tuve varios empleos. Primero trabajé con un alemán que era corredor de seguros. Es decir, yo le hacía toda la parte de oficina, escribir cartas, etcétera, etcétera. Bueno, y después fui bañero salvavidas en la pileta del Club Correos y Telégrafos, que estaba ahí en la calle Iberá, en Núñez. Y la mejor de mis profesiones en aquel tiempo fue, mi hermano era oficial de la Marina Mercante, y entonces me hizo entrar en los buques de río como aprendiz timonel. Bueno, y fueron un año, por una parte, muy, muy hermosa, lleno de experiencias, porque justamente me tocaba el timón de 0 a 4 de la madrugada. Es decir, que esas noches con plena luna y las estrellas que besaban el río, ¿no? Con ese Paraná tan hermoso y el canto de los pájaros nocturnos. Y las estrellas que besaban el río, ¿no? Con ese Paraná tan hermoso y el canto de los pájaros nocturnos. Pero el capitán Almirón, un correntino, de noche veía visiones. Pájaros nocturnos. Entonces, cuando estábamos en medio del río, totalmente oscuras, solamente con luces en la proa y en la popa del barco, él empezaba a ver visiones. Él empezaba a ver visiones y empezaba a decir, ya suben, los ves, están subiendo por la proa. Por la proa. Y claro, yo miraba y no veía subir nada. Digo, no, yo no veo nada, señor capitán. Ya van a venir hasta acá. Son los espíritus que nos siguen. Los espíritus de la selva. Los espíritus que nos siguen. Los espíritus de la selva. Y yo, más que asustarme por los espíritus de la selva que subían en el barco, me asustaba por la locura del capitán. Digo, ¿a dónde me va a llevar? Porque el capitán era el que me embarcaba, ¿no? Digo, nos va a llevar contra la costa o nos vamos a hundir todavía. Bueno, pero no. Cuando terminé tercer año nacional, comencé a trabajar, tuve varios empleos y uno de ellos fue marinero timonel. Pero a los 6 meses que yo estaba trabajando, llegó la famosa huelga marítima del año 50, durante el tiempo de Perón. La marítima hizo una huelga general y yo fui el único tripulante del Vapor Madrid que no quise trabajar. Y entonces me desembarcaron en la ciudad de Rosario y la prefectura rompió mi carta de embarco y me dijo, usted jamás, ¿me entiende? Jamás va a volver a navegar en los buques de la patria. Y tuvo razón, nunca más volví a navegar.
Mi hermano reaccionó mal contra mí porque, claro, él era oficial de buque y no hizo la huelga. Y cuando me vio me reprochó diciendo: nunca más te voy a recomendar para un empleo, me has hecho pasar una gran vergüenza. Se ha sabido que el hermano de Franz Bayer fue el único que hizo la huelga del Vapor Madrid. Dice así que nunca más vas a navegar. 50 años después, pasaron 50 años, y la Federación Marítima me hizo un homenaje, me llamó para hacerme un homenaje, porque había muchos tripulantes que recordaban que Osvaldo Bayer había sido el único que había cumplido la huelga de 1950 en el Vapor Madrid y que por eso nunca más había podido navegar. Me hicieron un homenaje, estaba lleno de gente que me aplaudieron mucho, y en la primera fila, ¿quién estaba? Mi hermano Franz, también aplaudiendo y diciendo que sí, que era hermano mío, a todos. Había cambiado de opinión. Yo hice varios viajes a Neuquén, invitado siempre por las madres neuquinas, las madres de Plaza de Mayo de Neuquén. Hicimos marchas muy importantes, con muchísimo público. Y siempre adelante, al frente de todo, iba siempre Monseñor de Nevares, el obispo de Neuquén. Un hombre de una gran humildad, siempre defensor de los derechos humanos, poniendo el cuerpo. Qué tan muy buena actuación tuvo en los años de la dictadura. Y una vez que nos juntamos en su despacho, me acuerdo que teníamos mucho tiempo, y él me preguntó, me dijo: mirá, vos, yo te oigo en tus discursos, me dice, y vos tenés algo de social cristiano cuando hablás y todo lo demás. Qué extraño, me dijo. ¿Vos tenés algo de social cristiano? Qué extraño. Digo, bueno, mira, te cuento. Esto se debe a que mi madre era católica y me envió a mí a la doctrina cuando yo tenía 7 años, justamente en la iglesia redonda de Belgrano. Allí iba a la doctrina y después jugábamos al fútbol en el atrio. Los curas, los frailes de acá, para atraer a los chicos, no había rejas, por supuesto, nos dejaban jugar a la pelota hasta acá. Todo eso. Y era muy lindo porque uno tenía que dar la vuelta para encontrar el arco del enemigo, digamos. A mí me gustaba jugar de inside, como se decía, en la delantera. O de centro half. Sí, 2 puestos importantes. Ya que estaba uno, ¿no? Jugaba. Pero no era muy hábil. Bueno, y las que me enseñaron doctrina eran 2 señoritas, una de 82 y otra de 81 años. Digo, antes a las mujeres solteras, aunque fueran viejísimas, muy ancianas, se les decía señoritas. Digo, y eran nosotros le decíamos también señoritas de Nevares. Tu mismo apellido, le digo, mira qué casualidad. Digo, y bueno, ellas me enseñaron a mí esa doctrina social cristiana, lo que tenía que ser el cristianismo, ¿no? Dedicarse a eliminar las injusticias. Jesús siempre estuvo con los pobres, etcétera, etcétera. Y todas esas imágenes me quedaron para toda la vida.
Entonces él se rió, sonrió y me dijo, mirá las cosas. Esas dos señoritas eran mis tías, las señoritas de Nevares. Y por ellas, por lo que me enseñaron ellas, yo me hice cura y después, mirá, llegué a obispo yo. Y entonces nos reíamos. Así que uno de los discípulos se hizo anarquista y el otro se hizo cura. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Cuando terminé mis estudios en Alemania, regresé a la Argentina y quise hacer periodismo para obtener que mis investigaciones fueran muy claras, obtener un estilo muy claro, que lo entendieran todos. Yo no quería escribir libros para academicistas, sino realmente para toda la población lectora. Si yo encontrara un alma como la mía. Trabajé un año y algunos meses en noticias gráficas, trabajé para el diario Esquel en la Patagonia y estas cosas del destino. Volví a Buenos Aires y al día siguiente me ofrecieron trabajar en la redacción del diario Clarín, donde trabajé 12 años, con muchas experiencias. Y, entre tanto, allá al año de estar en Clarín me eligieron primero delegado de la redacción y después en las elecciones por el sindicato me eligieron primero secretario general adjunto y al mes pasé a ser secretario general. Si yo encontrara un alma como la mía. Y tuve esa experiencia de lo que es el gremialismo, de lo que es el periodismo en todo el país, porque viajaba mucho por todas las provincias y tengo los mejores recuerdos de toda esa época. Tengo los mejores recuerdos de toda esa época. Terminando ese año 59, el 1 de enero del 60, fui invitado a Cuba al primer aniversario de la Revolución Cubana. Llegué con otros 4 sindicalistas invitados y con la madre del Che Guevara, viajamos juntos. Llegamos a La Habana el 1 de enero y al día siguiente nos invitó el Che Guevara a la delegación argentina a visitarlo en su despacho del Banco de la Industria. Él era una especie de ministro de Economía de la Revolución y allí nos habló durante 2 horas y media de cómo había que hacer la revolución en la Argentina. Nos habló durante 2 horas y media de cómo había que hacer la revolución en la Argentina. Dijo que la revolución tenía que hacerla un grupo de jóvenes revolucionarios desde las sierras de Córdoba, que tenían que buscar un lugar en las sierras de Córdoba, formarse allí un campamento, hacer ejercitaciones, ver cómo se alimentaban durante 6 meses. Y a los 6 meses, ya nos dijo, ya bajan y toman un pequeño pueblo de Córdoba, toman las armas de una comisaría y vuelven al lugar del campamento.
y es el momento en que los diarios burgueses, me acuerdo ese término, los diarios burgueses de todo el país publican guerrilleros en Córdoba. Nos viró después de explicarnos en todos sus detalles cómo había que hacer esa revolución. Él se detuvo y dijo, ¿hay alguna pregunta? Y a mí me da vergüenza cuando no hay preguntas, entonces pregunté yo. Y pregunté algo que tal vez no le cayó bien al Che. Yo pregunté, le dije, compañero, muchas gracias por la forma en que usted nos ha relatado. Fue muy bello su relato, lleno de novedades para nosotros. Pero digo, me hubiera gustado que usted hubiera hablado también de la represión, digo, porque cuando los diarios burgueses, como usted dijo, publican en primera página al día siguiente de la primera salida, guerrilleros en Córdoba, digo, ahí va a empezar la represión. Además digo que ya Estados Unidos está alerta y que mandaría todas sus tropas para terminar con la guerrilla en Argentina. Ahí va a empezar la represión. Se produjo entonces un silencio. El Che me miró con suma tristeza en sus ojos y me contestó solamente con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Son todos mercenarios. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa... Los anarquistas eran pacifistas, pero sostenían siempre que cuando en un pueblo no hay justicia, el pueblo tiene que hacerse justicia por su propia mano. Los anarquistas eran pacifistas, pero la bomba, para ellos era el estallido de la ira del pueblo. Los anarquistas eran pacifistas, pero decían que la bomba era la expresión de la ira del pueblo, que estallaba la ira del pueblo. Y sostenían siempre que cuando en un pueblo no hay justicia, el pueblo tiene que hacerse justicia con su propia mano. Tomaban la bomba y la tiraban así contra el objeto, y la tiraban así, y este era el percutor que hacía estallar la bomba. Los anarquistas eran pacifistas, pero contra los grandes asesinos del poder, los anarquistas emplearon la bomba. Puede leer en La Nación del día siguiente que un cronista del diario La Nación le pregunta al coronel Falcón, dígame, señor coronel, ¿por qué usted mandó reprimir si todavía no había habido ningún disturbio? Y el coronel le responde con estas sabias palabras, porque los obreros, en vez de llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja. Pero los anarquistas no eran nenes de pecho. Y en noviembre del mismo año, un joven anarquista ruso llamado Simón Radovisky lo va a esperar al señor jefe de policía a la salida del cementerio de la Recoleta. El señor coronel sube a su coche con 4 caballos, lo va a acompañar su secretario Lartigau y se pone en camino hacia el centro y el joven Radovisky le va a tirar una bomba muy precisa que va a estallar
El señor coronel, tan orgulloso él, vuela por el aire, cae muerto. Simón Radovísky huye y es perseguido. Lo detienen, es condenado a muerte por el tribunal, pero Simón Radovísky tiene menos de 18 años. Va a ser condenado a prisión perpetua, nada menos que en el presidio de Ushuaia, la Siberia argentina, un presidio creado por el presidente Julio Argentino Roca. Allí los presos que eran enviados iban a morir. Era un presidio de las peores condiciones. Habían pasado 21 años y los anarquistas siempre lucharon por su libertad. Los periódicos anarquistas siempre, en todos sus números, traían el lema Libertad a Radovísky y también, por supuesto, en los mitines, grandes carteles que llevaban los obreros. Hubo una gran solidaridad con ese mártir del movimiento que prefirió perder casi toda su vida en la peor de las cárceles, pero vengar a sus compañeros que habían sido muertos por el genocida del jefe de policía, el coronel Ramón Falcón. Moi je suis l'antéchrist, moi je suis l'anarchiste. Je sais pas ce que je veux mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue. Oui moi, je suis l'anarchie. Et vive l'anarchie! Et moi,